El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. Ya no es Saltillo, ¿verdad? Ah, ok. Pues no le habías cambiado. Bueno. Medios digitales Saltillo, muy bien. Ya 6 años aquí en la red y fue el primer canal de televisión por internet en vista del cerrazón que teníamos con los medios tradicionales. El gobierno de Coahuila nos había cerrado todos los medios tradicionales. Pero bueno, yo creo que a nadie le interesa lo que esté claro. A los de Coahuila les interesa la deudona que nos van a dejar los Moreira de 40 mil millones de pesos, más las pensiones son 100 mil millones. A ver qué va a hacer Memo Anaya, a ver qué va a hacer Guadiana, a ver qué va a hacer Riquelme, pero yo no sé, honestamente, cuál es la salida a un vaporoazo. Es decir, tipo Grecia, te pago menos del capital y menos interés. No hay otra. Si no, todos los municipios van a entrar en insolvencia y más con los 7 o 8 impuestos que rebajó Rubén Moreira mañosamente para que el próximo gobierno, que muy probablemente sea de oposición, pues tenga menos recursos. Pero ya en su suerte lo hallarán porque esta situación de los Moreira se tendrá que juzgar y se tendrá que investigar adecuadamente. Pero yo creo que todo mundo quiere ahora saber qué va a pasar con lo de Donald Trump. En efecto, pasado mañana, el viernes, hoy es día 18, ¿verdad? Mili, ¿qué día es hoy? 18. El día 20, pues toma posesión el señor Trump, y la situación se complica y hay el nerviosismo como nunca, como dijo Jonathan Heath, como nunca en México tenemos una especulación y un nerviosismo tremendo de vender nuestro peso, adquirir dólares. Eso obviamente está reforzando el valor del dólar. Ya Trump ya se da de trompadas él mismo y dice, cabrón, pues ahora sucede que obligué a invertir a la General Motors, a la Ford, a todas las empresas automotrices, las está empezando a obligar a invertir algo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo no pueden dejar sus inversiones en México porque saldría carísimo el carro producido en Estados Unidos sin compensar con las altas utilidades que se tienen en México, y ahí la empresa hace una combinación de ingresos y egresos o de utilidades. Lo que le da a México en cierta parte lo compensa con las no utilidades obtenidas en los Estados Unidos. Pero bueno, eso sí tiene el derecho el señor Trump de hacerlo. Ayer estaba un comentario de economistas, abogados, y en efecto, a partir del día lunes, pensemos hipotéticamente, el señor Trump, como él dice, va a iniciar el muro. ¿Cómo lo va a cobrar? Pues a lo mejor con más impuestos a la importación de México, como está hablando de un 35%, de China está hablando aún más, aunque China ya se está quitando los bolos, ya se está poniendo los guantes de boxeo. Cuidado con China, porque pues es la primera economía del mundo en producción industrial y sería desastroso. Es decir, el señor Trump quiere volver nuevamente a las políticas de los años 30 de los conservadores republicanos que implementaron en los Estados Unidos. Eso, jóvenes, provocó la gran crisis de 1930-1933. Todos lo sabemos. Esas políticas proteccionistas lo único que hicieron, en efecto, decían, bueno, Estados Unidos se va a proteger, pero también Estados Unidos necesitaba bienes del exterior. Se rompe el fenómeno del patrón oro, la libra empieza a ser un desastre, las acciones comienzan a disminuir, comienza la gran crisis que conocemos del siglo XX. Y esto del señor Trump, como dice Stiglitz hoy en la jornada, dice, el señor Trump lo único que nos va a hacer es llevarnos al más déficit. Y voy a explicar un poco por qué. Trump tiene el derecho de suspender el lunes próximo el Tratado de Libre Comercio, y según dice Wilbur Ross, el próximo secretario de Economía de Economía de Estados Unidos, y que no está de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, como muchos mexicanos no estuvieron de acuerdo con el tratado cuando se firmó en el año del 84, 87, cuando estaba Salinas de Gortari. Entonces, dicen ellos, ¿por qué? Porque ha habido áreas, el Tratado de Libre Comercio se ha generado un 10 veces más comercio. Hoy entre Estados Unidos y México se comercializan más de 550 mil millones de dólares.
Para esto México tiene un superávit, es decir, gana en ese comercio cerca de 100 mil millones de dólares, que es lo que le molesta al señor Trump. ¿Qué es lo que provocó también el Tratado de Libre Comercio? Menos tarifas en la frontera arancelarias. Arancel viene de una ciudad española, viene el término arancel, que empezó a cobrar ahí impuestos a esa ciudad, por eso se llama el término de arancel. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el señor Trump dice, bueno, pues mañana suspendemos el Tratado de Libre Comercio y le vamos a imponer a México un impuesto del 35% a los autos que vamos a importar? ¿Quién va a pagar ese 35%? Necesariamente el pueblo norteamericano. De ahí que no se cree que vaya a haber mucho movimiento en esa de tax border, que le llaman, el impuesto de la frontera. Es decir, ustedes importan una pieza de Estados Unidos para armar el carro en México, se regresa y ahí no hay impuesto. Ahora el señor Trump quiere imponer en el carro un impuesto del 35%. El problema es que Estados Unidos ya se descapitalizó en la producción de automóviles, concretamente Detroit, Ohio, en Illinois, pues ya no producen los carros que antes producían. Estados Unidos necesita 12, 13 millones de automóviles al año. México y Canadá pues le producirán 5 millones o 6, dentro de los cuales dejan una tercera parte para su mercado interno y lo demás, 2 millones, vamos a pensar así, lo exportan a los Estados Unidos en el caso de México. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Trump? Queremos que las empresas vuelvan a Estados Unidos. No es posible por la sencilla razón de que si las empresas vuelven a Estados Unidos con salarios de $20 con respecto a los 2 o 5 dólares que pagan en México, depende el promedio que ustedes quieran aplicar para la industria automotriz, pues ustedes traen un diferencial de $15. Se habla de que un carro va a costar, vamos a decir, 500 o $1,000 más, o estamos hablando, no, de $5,000 más, 100,000 pesos si se produjese totalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la competencia? Perdería automáticamente con Toyota, con Nissan, con los autos europeos, con la BMW, con todos los Volkswagen, con todas las industrias europeas que son mucho más eficientes. ¿Qué hizo la General Motors? Se trajo su empresa a Ramos Arizpe, parte de los implementos que necesitan para el carro, o de las partes, las trae el 40% de Estados Unidos, y otros 60% se produce aquí en México, donde, por ejemplo, los monoblocks, por ejemplo, el fierro que llevan abajo, los ejes y esas cosas, que aquí se pueden producir. Entonces, pero Trump dice, no, yo quiero que Estados Unidos vuelva a ser como antes, grande. No es posible. Estados Unidos tiene que especializarse en los drones, por ejemplo, en las computadoras, en la alta tecnología, porque pues los Estados Unidos tienen las mejores universidades del mundo. De las 10 primeras, pues 8 o 7 son gringas. Stanford, Berkeley, Yale, Harvard, todas esas universidades pues están ubicadas en el ranking a nivel mundial. Claro que cada día aparecen más chinas, con más investigación, con más maestros de tiempo completo, con ingenieros, formando 250,000 ingenieros al año, y eso le molesta mucho al señor Trump, porque como van las cosas, en 20 años China pues va a estar arriba de los Estados Unidos, va a ser el eje del capitalismo mundial. Ya no decimos socialismo, capitalismo de Estado, allá el Estado interviene mucho. Entonces, les molesta esta situación porque Estados Unidos cada día pues tiene empleos de menor calidad, sobre todo para los redneck, que son los gringos que no tienen conocimiento, los pobres. Su salario ha venido disminuyendo en los últimos 30 años desde la era Reagan. En cambio, hay otra masa de norteamericanos, clase media alta, que reciben grandes salarios, que están relacionados con la computadora, con el internet y con la cuarta revolución, la revolución industrial que le llaman de todos estos, lo que es la red. Entonces, ahí es donde está, por eso gana Trump. En la ilusión ellos creyendo de que Trump los va a volver a industrializar, pero no es posible. Si se va al término de industrialización tradicional, de bienes ya manufacturados, que podríamos decir que ya entraron en su maduración, como son los automóviles, y algunos tipos de avión, y algunos tipos de ferrocarril, y algunos tipos y así me voy, televisión, de refrigeradores que ahora se producen en México. Entonces, LG por eso también está produciendo en México,
aunque sea coreana, porque le sale más barato armar su televisora y posteriormente reenviarla a los Estados Unidos. Dice Trump, voy a crear 5 o 10 millones de empleos, va a ser muy difícil. Lo que está provocando Trump, y lo puede hacer, es la suspensión del Tratado de Libre Comercio. Para esto el problema es que México no se ha preparado. Mismo, yo no he visto una declaración formal de parte, por ejemplo, de izquierda, de Morena, de López Obrador, de todas las gentes del PRD, igualmente del Partido Acción Nacional. Ayer los diputados sacaron un desplegado donde pues se le respondiera a Trump de todas sus cosas y que México implementase en su caso pues medidas en respuesta a lo que los Estados Unidos nos están imponiendo, que nos pueden imponer, porque ahorita no sabemos. A partir del lunes, Wilbur Ross, lo más seguro es que vaya a decir, bueno, vamos a renegociar. Correcto. Todo el grano que viene de Estados Unidos yo iría en esa renegociación, en búsqueda de que proteger, por ejemplo, las industrias infantes de México. Por ejemplo, todo lo que importamos de Estados Unidos, empezarlo a sustituir nosotros aquí. Imponerle tarifa arancelaria para que el empresario mexicano, tenemos el problema de los plásticos, si estamos creciendo al 15% la producción de plásticos, bueno, debemos llegar a una sustitución total. La materia prima se trae de Estados Unidos, pues evitarla, traerla de Corea, por ejemplo, que también la produce. En el grano, bueno, el maíz, pues en lugar de traer el maíz amarillo de Estados Unidos, de la región central de Estados Unidos, bueno, vamos a traerla de Argentina o vamos a traerla del Brasil o de donde sea necesario. El trigo pasa lo mismo. Entonces, hay que poner tarifas arancelarias. Si ellos nos imponen a los carros, nosotros les vamos a imponer a la carne. Importamos 2,000 millones de dólares de carne para Walmart, para H-E-B, para todas las comercializadoras gringas que están en México. Soriana no necesita porque tiene sus propias engordas, su carne puede abastecer. Entonces hay muchas empacadoras ya nuevas de la Huasteca, que por cierto los felicitamos porque han avanzado terriblemente las empacadoras. ¿Para qué? Para que no se importe carne de los Estados Unidos. Ellos van a decir, bueno, yo no te compro becerros, no hay problema, los engordamos y mejor los mandamos a Japón, a Corea, China, Europa, a donde sea necesario. Es decir, como dijo ayer el especialista, el vocero de la Casa Blanca en las cuestiones industriales, en Davos, Suiza, bueno, México va a necesitar buenos negociadores, gente capacitada que esté relacionada con el sector. Luis de la Calle y está Serrapuche, bueno, se les puede retomar por su experiencia y otros que están en diferentes áreas de la actividad industrial. Pero hay otro elemento que Trump, ¿por qué va a fracasar? Él dice, quiero proteger el acero. En la industria del acero trabajan 100,000 gentes en Estados Unidos, jóvenes. Pero el precio del acero impacta a 6 millones de trabajadores. Ok, Trump. ¿Quieres beneficiar a la industria del acero? Le pones tarifas arancelarias a Japón, a China, a India, a todos, a México. Vas a hacer muy caro el acero norteamericano. El acero norteamericano se va a utilizar en la industria automotriz, por dar un caso, y entonces menos competitiva va a ser la industria automotriz de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde se va a topar. De ahí que dice Stiglitz, en lugar de tener una balanza de pagos superavitaria, el déficit primario del gobierno, vamos a hablar, se va a ampliar. Porque él quiere hacer un programa de infraestructura, de carreteras, de puentes, de escuelas, pero sin aumentar el ingreso, el impuesto a los ricos. Al no tener recursos, pues Trump va a recurrir necesariamente o a bonos que vende el gobierno norteamericano, al empresario, digo, a los chinos, a los mexicanos, a donde ustedes quieren, es decir, endrogarse porque no tienen el suficientemente ahorro. Ellos no tienen ahorro en los Estados Unidos, entonces tienen que recurrir al ahorro externo. Para esto, pues equivale a una deuda, pero como las tasas de interés van a ir subiendo, este año se le van a complicar el pago de la deuda al señor Trump y al gobierno norteamericano. Entonces, como dice Stiglitz, en lugar de tener una balanza superavitaria, la vas a tener deficitaria. ¿Por qué? Porque todo mundo va a hacer lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Me quieres imponer una tarifa? Yo también te impongo. Y ahí empieza el broncón.
Entonces los precios en los Estados Unidos se van a trepar tremendamente, lo van a hacer bien ineficiente en el mercado internacional. En lugar de exportarnos 200,000 gentes, 200,000 millones de dólares o 250, pues va a bajar la exportación gringa hacia México, por ejemplo, o hacia China o hacia Europa. Los alemanes también están en ese plan. Dicen, pero ¿por qué? Acaba de estar Xi en la reunión de Davos en Suiza, voló directamente a China el primer ministro chino y dice, lo que necesitamos es una globalización justa, con redistribución del ingreso, pero no destruir la globalización. Que eso, como dijo Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, no es Rodríguez, Rodrik, él es turco, dijo, sí, la globalización redistribuyó el ingreso a nivel mundial entre ciertas capas de la clase media, pero quedaron al margen mucha gente en el mundo, entre ellos en México los agricultores y los más pobres. Esos quedaron fuera de la globalización y son los que votaron a favor de Trump. Entonces, claro, el populismo está en ascenso de esa masa que quedó desprotegida por parte de la globalización. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Esa clase media alta o la clase media beneficiaria, pero en especial los ricos. Se hicieron más ricos, las empresas tuvieron mucho dinero, ganaron mucho dinero con la globalización, trasladando sus empresas al tercer mundo. Pero en ese proceso descapitalizaron mentalmente a los gringos, hicieron más productivos al obrero mexicano y al americano lo desocuparon y ahí lo dejaron 15 o 20 años en el letargo. Para recuperar nuevamente esa capacitación se lleva tiempo, como dice General Motors. La directora de General Motors dijo, nosotros en un proyecto tardamos 10 años. Correcto, vamos a producir un auto chico en Estados Unidos, pero no pueden suspender las operaciones en México, por ejemplo. Porque de México le mandan a Arabia Saudita, a Brasil, a Argentina, a todo el mundo. ¿Y cómo van a ser competitivos? Pues con mano de obra barata de México. Imagínense que toda la producción de México, de Ramos Arizpe, Silao, Guanajuato, de todo el centro, se trasladara a Estados Unidos. Pues ninguna empresa norteamericana sería viable desde el punto de vista económico. Perdería el mercado, que eso sí es muy grave para todos. Pero volviendo al fenómeno Trump, él puede el lunes próximo suspender el Tratado de Libre Comercio para ir a una negociación bilateral con México. Él puede imponer una tarifa arancelaria como presidente, no necesita el Congreso. Una tarifa arancelaria de border tax, como le llaman, inmediatamente. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? La Cámara de Diputados está calladita. Está calladito Peña Nieto, no sabe ni qué onda. También Andrés Manuel, no ha habido una posición fija al respecto. Como que está esperando que el día 20 que tome posición, y en función de las acciones que dé Trump, pues México en este caso, que Andrés Manuel va a ser el próximo presidente, no me cabe la menor duda, con este menjurje que hay, pues va a tomar una posición. Pues la primera posición que tenemos que tomar, Andrés Manuel, es proteger al campo, que el campo norteamericano está subsidiado con más de 20,000 millones de dólares, nosotros no tenemos ni 1,000 millones, no recibimos nada. Vamos a producir maíz, trigo, arroz, se destruyeron todos los arrozales de Morelos, de Veracruz, hoy importamos arroz de Vietnam y de otras partes. La alimentación es seguridad nacional, entonces por ahí podemos atacar de inicio a los estados centrales de los Estados Unidos. Programar las aranceles a la carne, para que consumamos nuestra propia carne. En el norte, pues no consumimos carne de la Huasteca porque no nos gusta, pero es muy buena carne. Pero la Huasteca abastece al Distrito Federal y a la parte central de México. Pero ya su carne y otras empresas engordadoras están en Torreón, se acaban de iniciar. Pueden engordar 500,000 cabezas diarias, ahí en Torreón, en Sonora, en Mexicali y con más razón en Tamaulipas, que tiene mucho sorgo y mucho grano. Entonces, ahí podemos empezar nosotros a replantear la protección a la agricultura sin aumentar los precios a nivel del interior. Si ellos nos quieren tapar por el medio de los carros y esto, pues nosotros tenemos que actuar de otra manera. A lo mejor les van a decir, pues no acepto el tomate mexicano, bueno, no lo aceptes. Pero como Florida no produce más que el 10-15% o 20% del tomate de Estados Unidos, California puede decir, el estado de California y Arizona, yo se importo de México. Por ejemplo, porque también está habiendo un proceso de localización, o más bien
de federalización dentro de los Estados Unidos, según Laura Tyson. Ya los estados comienzan a ser más independientes de las decisiones federales. Ahora, esta política de Trump de bajar el impuesto sobre la renta y de absorber capitales del exterior están revalorizando el dólar. Y al mismo tiempo, con su política de afectar a México, está afectando el peso mexicano. ¿Cuáles son las consecuencias para Estados Unidos? Para México, número uno, que no va a haber más inversión, o que la inversión va a estar en áreas dedicadas básicamente al mercado nacional, al turismo, a áreas que no tengan que ver con las tarifas que el Trump quiere imponer. Entonces, ahí es donde entran ya los asegúnes en las negociaciones. Si él pone una tarifa del 35%, bueno, va a disminuir la demanda de automóviles en Estados Unidos. No va a ser posible llevarse las empresas en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer México, López Obrador? Reforzar su mercado interno. Ya lo hizo el ingeniero, lo hizo Lázaro Cárdenas en los años 30. Reforzó primero con la repartición de tierras, redistribuyó el ingreso. Aumentaron los ingresos de los obreros, de las clases medias, de los empleados, cuando estaba el PRI revolucionario. Eso incrementó nuestro mercado interno. Si nosotros podemos incrementar el mercado interno de un 6 a un 10%, en menos de una década, en 7 años o 10, podríamos estar dobleteando el consumo de carros, que son, vamos a decir, 1 millón de carros que se consuman en México, o 2 millones, no sé cuántos se consumen, pues podríamos dobletearlo en 10 años. Y esto haciendo menos dependiente nuestra industria automotriz, por ejemplo, de los Estados Unidos. La otra, debe haber una política nacionalista en el consumo. Un llamado de atención del gobierno mexicano para que se consuma en las empresas nacionales. Al súper en Chihuahua, el Chino Ley que anda acá por el norte, Chedraui, de la familia Chedraui que anda en el sur, los sorianos, mexicana. A Walmart y a ellos pues, no consumirles, castigarlos, como lo hacen los alemanes con las industrias transnacionales o los franceses. Carrefour pues domina Francia y ya no entran otras empresas como Walmart, es muy difícil. Bueno, lo mismo tenemos que hacer aquí en México, porque hay empresas nacionales que pueden sustituir el consumo de Walmart. Soriana lo puede sustituir. Va uno a Soriana y nomás hay de 12, 13 cajas, 4 abiertas. Pues pueden estar las 13. No consumir en empresas transnacionales. Aunque hay que decirlo, estas empresas generan empleo dentro de México. O bien, obligar a estas empresas como Walmart, H-E-B, todo, que el 90% de sus consumos sean de productos nacionales, de hechos en México. Algunos importados pueden venir de Europa, del mismo Estados Unidos, pero el mínimo que se pueda para apoyar la actividad agrícola nacional. Ya nos vamos enfocando en un plan nacional. Con respecto al acero, como decía yo, Altos Hornos de México está tratando de especializarse ahorita en la producción del acero automotriz. Acaba de comprar una empresa en Gran Bretaña para mandar el acero mexicano, procesarlo allá, y lo ideal sería que hubiese una empresa en México para poder empezar a sustituir las importaciones. Lo mismo pasa con el petróleo. Allá Andrés Manuel tenía razón. Él veía cómo se descapitalizaba Pemex, cómo Fox, Calderón disponían del dinero de Pemex, lo metían a los estados corruptos y nunca hubo un fondo de inversión como lo tiene Noruega o Arabia Saudita o un fondo de contingencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Con deuda interna si se quiere. Recuperar parte de la actividad, por ejemplo, petrolífera, petroquímica de Pemex. Necesitamos no importar ni gas ni petróleo. Desarrollar, ahora sí, yo le estaba echando mucho a Rogelio Montemayor con lo del shale gas, pido disculpas públicas, pero necesitamos echar a jalar nuestros campos petrolíferos en Piedras Negras, en la parte norte de Coahuila, en Tamaulipas y Nuevo León. ¿Para qué? Para que el gas que le estamos consumiendo a los gringos, pues produzcámoslo nosotros para ir evitando importaciones de ellos. Que el empleo no se genere del lado de Estados Unidos o de Texas, que se genere acá. Tercero, pues una campaña rápida que debe ser dirigida por los senadores y diputados y el propio Peña Nieto, Andrés Manuel, Margarita y todos, para que la gente no vaya a consumir a la frontera.
Ahí el comercio representa entre 3 y 4 mil millones de dólares. Entonces, que vengan ellos a comprar si quieren a Soriana, o que si quieren a Walmart de este lado, o a Horrera, pero productos mexicanos, que son más baratos. Ya lo están haciendo los norteamericanos, o México norteamericanos, que viven en la franja fronteriza. Entonces, ¿cuál es la propuesta en general para que se me entienda? Si nosotros aplicamos una matriz de insumo-productos del maestro Leontiev, tenemos que ir a ver dónde, en qué áreas, los economistas, en qué áreas, si yo le aplico al sector primario, por ejemplo, maíz, trigo, sorgo, le aplico al sector primario un capital, ¿cómo me va a impactar en el sector secundario, que es la industria? Ahí vendría la agroindustria. ¿Y cómo me impacta en el sector terciario? En la industria también hay que ver los tractores, hay que ver las rastras, hay que ver los arados, hay que ver fumigadoras, todo lo que concierne a la agricultura, que ahí tenemos un gran potencial. En el turismo, continuar con el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo tenemos las mejores costas del mundo, tenemos más pirámides que cualquier país, estaban diciendo ahí en Radio Imagen. Bueno, hay que explotar. México es riquísimo. No viajar hacia los Estados Unidos, proponernos no traer carros chuecos de los Estados Unidos. Ya debería ser un llamado de todos, incluyendo el PG, no importar carros usados de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que esta demanda que tenemos hacia el exterior se consolide internamente. Obligar a la banca a dar créditos baratos, ¿verdad? Como actualmente no están caros los créditos para el automóvil, y dar precios accesibles para la clase media baja, porque no hay otra. Entonces, vamos a tener que empezar como lo hizo Lázaro Cárdenas, como lo hizo Ávila Camacho, como lo hizo Miguel Alemán, con un proceso de sustitución de importaciones de alta tecnología. Para esto hay que darle dinero al CONACYT, a las universidades, para que empecemos a desarrollar nuestras propias tecnologías y nuestros propios procesos tecnológicos. Y claro, diversificar nuestro comercio internacional. Ahí está China está queriendo meter dinero aquí en Saltillo, traen dinero para hacer sus parques industriales, para producir más, con la mira de Estados Unidos si se quiere. Pero también podría ser pues para explotar las materias primas que produce este país. Tenemos el caso de la minería, ahí va a ir en ascenso. Si reforzamos el mercado interno, podemos aumentar la demanda de los no metálicos, del acero, de los automóviles, de los hoteles, de las casas, de todo. Lo importante, y hay que estar bien conscientes, que ya el modelo de exportación planteado por los chicos del ITAM, por Carlos Salinas de Gortari, ya fracasó. Tenemos que estar primero conscientes en el diagnóstico que no podemos seguir por la misma vía, porque nos vamos a encontrar con los famosos Trump o los Brexit, y mañana con la señora Le Pen en Francia, y así nos vamos a encontrar con medio mundo. ¿Qué es lo que nos queda, jóvenes? El mercado interno. ¿Cómo reforzamos el mercado interno? Con mejores salarios, mejor redistribución del ingreso, mejores gastos gubernamentales, porque el problema es que quieren dinero del gasolinazo, por ejemplo, 280 mil millones, pero muy mal utilizados. Tenemos que bajar el salario, como dijo el PG, arriba, en la zona burocrática, a la Suprema Corte, a todos los grandes, para que ese dinero se redistribuya en la parte baja del país. Y eso va a generar más mercado, más consumo, más producción, más empleo. Es decir, hay opciones. Ya las tuvimos en los años 30 y el general Cárdenas nos demostró, Miguel Alemán, Ávila Camacho, Ruiz Cortines, López Mateos nos demostraron en esa época que la sustitución de importaciones y los mismos empresarios resultó generando un crecimiento del 6% y no del 1.5% como se está previendo actualmente en México. Entonces, esa sustitución de importaciones primera que tuvimos, después del modelo agrominero exportador hasta los años 30, pues le generó a México un crecimiento exponencial, tremendo. Bueno, eso mismo podríamos empezar a hacer nosotros ya con esta amenaza de Trump, del Tratado de Libre Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, de las tarifas arancelarias en frontera, pues no consumir y ser muy drásticos en la frontera para la importación de cualquier producto. Es decir, así nos ponen ellos tarifas, cualquier producto norteamericano
pues tendrá que sufrir las mismas consecuencias si entra a México. Como va a ser muy caro, ahí es donde entran los pymes, entra la Secretaría de Comercio, para empezar a proyectar industrias que rápidamente puedan sustituir importaciones de los Estados Unidos. Entonces, una máquina seleccionadora de nuez es muy cara en Estados Unidos, $25,000 o 50,000. En México cuesta 300,000 pesos. Entonces, de 1,000,000, aquí cuestan 300,000. Ahora compré una compresora, una máquina gringa, costaba 8,000 pesos, una máquina mexicana costaba 4,000. Bueno, pues lo mexicano, aunque probablemente sea de menos calidad, pero estamos impulsando la producción nacional. Yo creo que por ahí va el asunto de esto. Y claro, citar a los mejores economistas, cada estado debe defender lo suyo. Por ejemplo, si se van a hacer puentes en este estado, solicitarle el acero a Altos Hornos de México. Si se van a hacer obras de infraestructuras del gobierno, bueno, si lo que tenemos son acero en Coahuila, utilizar acero. Y proyectarlo también para el estado de Nuevo León y nuestros estados vecinos. También el cemento, nosotros tenemos fábricas de cemento de Lafarge, que es suiza, francesa. Bueno, pues aquí está produciendo, aquí tenemos que consumir. En fin, jóvenes, yo creo que la preocupación de Trump no es solamente de ustedes, es de todo mundo. Tiene derecho como presidente a eliminar el Tratado de Libre Comercio y de imponer tarifas arancelarias el lunes próximo. Y esas tarifas pues van a servir para pagar lo que él dice, el famoso muro que va a ser pagado por México. Lo que no está considerando es que al poner una tarifa arancelaria en la frontera de los Estados Unidos, al que le va a cobrar realmente es a su propio pueblo. Bueno, del otro lado, pues hay problemas, con respecto al peso, porque hay que esperar que tome posesión el señor Trump. Yo siempre dije que el peso iba a variar de 19 a 25, dependiendo buscar, en el caso nuestro, bueno, buscar opciones, lo estamos planteando con optimismo y ver cómo podemos sacarle provecho a esta propia situación. Acuérdense que las crisis significan oportunidades para los gringos. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo andan las bolsas ahorita, ya que se espera que próximamente, pues estamos a 18 de enero, en 2 días pues están bajando el Dow Jones, el punto 17, aunque el Standard & Poor's pues está igual, casi en ceros. El FTSE punto 22. Pero déjenme ver, por ejemplo, déjenme ir a los mercados internacionales, a ver si me da. Vamos a ver primero Europa, porque hay un broncón con Europa. Parece que la salida va a ser intempestuosa, la salida de Gran Bretaña y en Europa pues no, van bien, punto 38 el FTSE, el DAX de París, de Alemania está subiendo el punto 51, en cambio el CAC de París el punto 13, y en España también bajando la bolsa de valores. Allá en Asia el Nikkei subiendo el punto 43, más tranquilo todo. El Hang Seng de Hong Kong subiendo el 1.13, Shanghái subiendo punto 39, va bien, China va bien. Y el Kospi de Corea, pues en punto 06, casi sin grandes movimientos. Por lo pronto el West Texas, decía yo que el problema es ponerse de acuerdo en la producción petrolera. Mientras Irán, Irak, Libia, Siria necesiten dinero, pues no van a respetar mucho las cuotas. De ahí que dependerá de Rusia y de los propios árabes sauditas de que el mercado se pueda estabilizar. Pero por lo pronto el crudo, el West Texas va bajando el 1.27, el Brent el 1.40, el gas natural bajando el 3.19. ¿Por qué? Pues
Ya son los futuros del gas para marzo, ya no hay tanto frío. El oro también bajando el 0.87 y el cobre también, aunque ha subido mucho de 205 la tonelada de cobre, o la libra, perdón, ha subido 2.05 a 2.61. Entonces, en lo que concierne, déjenme ver, a las commodities. Voy a hacer un análisis más de commodities porque nos interesa mucho. Decía yo que el petróleo bajando 2.44, ya la última cifra porque ahorita me la están dando, por ciento, 2.54 el Brent, gasolina bajando el 3. A ver ahora qué dice el gobierno mexicano. Si la gasolina está bajando el 3.09 en 17 pesos, pues equivale a 45 centavos. En el gas natural bajando el 3.25, el oro y la plata bajando también 0.51 y 0.05. Y en la agricultura estamos observando que el maíz sigue bajando de precio, 0.14, el trigo 0.58. Imagínense, si llegáramos a dejarles de comprar a los gringos maíz y trigo, pues se empinaría el precio peor en la parte central, y todos los senadores y diputados de Arkansas, de Kansas, de Iowa, de Nebraska, de Texas, de toda la parte de Illinois, todos esos y Dakotas, pues se le echarían encima al señor Trump. Decir, oye, pues espérate, no puedes actuar así con México, porque ya no la está regresando. Ya no quieren nuestra carne, ya no quieren nuestro grano. Y ahí hay muy poca población, pero todos son republicanos y están sobre representados en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y entonces ahí es donde podemos, ahí es donde podemos. El ganado en pie va siguiendo su ritmo, aunque a 1.19, 1.20, muy bueno, pues porque el dólar está, ¿a cómo está el dólar ahorita? Es lo que yo técnicas, mercados, currencies, déjenme ver. La libra va bajando con respecto al dólar, el euro subiendo con respecto al dólar, pero déjenme ver si está, no, ya no apareció el peso mexicano, debe estar arriba de, a ver qué dice el Financiero. El dólar está cotizando 21.92, bajó 21.90 el dólar a menudeo, y el centenario en 31.500 pesos. La bolsa mexicana de valores 46.110, pero está todo muy tenso, no hay nada definitivo al respecto. Así es que esperemos que pues, la clase política, senadores, diputados, la oposición, todos en conjunto logremos a un acuerdo para que si el lunes empieza el señor a poner trabas, pues también nosotros. Que nos salga un poco el carácter nacionalista, esta herencia que nos dejó Cuauhtémoc, que nos dejaron los propios españoles. Hay que sacar la casta de Juárez, ¿verdad? Hay que sacar la casta de aquellos que lucharon contra la intervención y contra aquellos que querían ofender a México. El análisis. Gracias por su presencia, jóvenes. Andrés Manuel va a estar jueves, viernes, sábado y domingo en Coahuila, en Ciudad Acuña, en Piedras, Monclova, Saltillo y Torreón y San Pedro. De ahí que vamos a acompañarlos, esperemos aunque sea aquí en Saltillo y en Torreón, y esperemos que tenga una buena estancia. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo viernes aquí en su mismo canal. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.